Buenas noches, jóvenes. Que el Señor siga bendiciendo las vidas de cada uno de ustedes. En esta noche vamos a continuar con nuestro cuarto capítulo de los Reyes de Israel, que como vemos es una historia de muchos años atrás, pero que nos está dejando a cada uno de nosotros una lección enfocada en los errores del hombre que probablemente nosotros estamos cometiendo y las cosas acertadas que hace, que también pueden ser ejemplo para nosotros. El día de hoy en los Reyes de Israel vamos a estudiar lo que ya está pasando en el reinado de Saúl, ¿verdad? Y hoy recordamos que fue el que Dios eligió por petición del pueblo de Israel y el que Dios comenzó a utilizar para bendecir a su pueblo, aun que el pueblo haya preferido a un rey diferente a Dios. Sin embargo, en la misericordia de Dios hablábamos la vez pasada que Él nos concede nuestros deseos, aún sabiendo que no son los mejores, porque nos ama y nos quiere bendecir. Y vimos un poquito la actitud de muchos que no aceptan aún todo lo que Dios nos da, a pesar de que hemos equivocado. Tú te has equivocado y a pesar de que te has equivocado, Dios te está bendiciendo y no permitió que te quedaras donde estabas tirado, donde estabas encerrado y te está dando una nueva oportunidad. Entonces hoy vamos a ver algo que le pasa a este rey que Dios le dio a su pueblo. Y vamos a ver el primer error que comete Saúl en su reinado. Para eso quiero que me acompañen a Primera de Samuel, capítulo 13 y versículo 1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa, en Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar la trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Como quien dice, aquí estamos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos un ataque que hacen en conjunto el rey Saúl con la ayuda de su hijo Jonatán. Este hijo, pues, era alguien que, como hijo del rey Saúl, a quien Dios había escogido y bendecido, pues también era favorecido por Dios. Aquí vemos algo maravilloso, que es cuando la bendición de Dios está sobre el hombre, también esa bendición la recibe tu familia. ¿A ti te gustaría que Dios bendijera a tus hijos? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces busquemos siendo obedientes y fieles a Dios, busquemos la bendición también para nuestra familia. Entonces aquí vemos ya la primera incursión
que hacen Saúl y Jonatán en contra de los filisteos. Miremos lo que pasa en el versículo 8 al 14. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Aquí vemos algo que a veces nos pasa a los hombres, ¿verdad? Cuando hacemos un acuerdo con alguien de parte de Dios, o sea, con alguien que está con Dios, en este caso era Saúl y Samuel. Ustedes saben que Samuel, el profeta de Dios, era la representación de Dios en la tierra, el que hablaba de parte de Dios a los hombres, incluyendo a Saúl, fue el que escogió, el que ungió a Saúl por voluntad de Dios, en fin. Entonces, Samuel era un hombre respetado porque era un profeta de Dios. Entonces, quedaron en que en Gilgal se iban a reunir Samuel y Saúl en un espacio de tiempo de 7 días. Pero parece que Samuel se atrasó, aparentemente, y el pueblo, al no ver el sacerdote de Dios, Saúl sintió que el pueblo desertaba. Entonces, se puso ansioso, ¿verdad? Y comenzó a hacer lo que le tocaba hacer a Samuel, que es lo que vamos a leer ahorita. O sea, se preocupó, sintió que no iban a salir bien las cosas. No sé si a ustedes le ha pasado que se adelantan a hacer las cosas porque si no las hacen ustedes en ese momento en que supuestamente se tienen que hacer, no va a salir bien nada. Y yo le digo algo, cuando Dios le dice a usted que lo va a bendecir, es porque Dios lo va a bendecir. Entonces muchos inclusive me lo han dicho a mí, mire pastor, muchas gracias, me ayudó bastante estar aquí, pero ya me voy. Yo le digo, todavía no estamos todavía en el tiempo de Dios para que te vayas, no, pero yo ya estoy bien, ¿verdad? Entonces, nos queremos adelantar a veces al tiempo de Dios y ahí es donde vienen los problemas. Leamos lo que dice entonces el versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Fíjese, los holocaustos los hacían los sacerdotes, no los reyes, no los soldados, no los que peleaban. Y Saúl se metió a hacer el holocausto, como estamos viendo en esta foto, ¿verdad? Y en ese momento llegó Samuel y le enseña, mira, así con le mira la cara a ustedes ahí a Saúl, ¿verdad? Así, mira, ya comencé a hacerlo, tan chulo yo, ¿verdad? Algo así le está diciendo a Samuel que en ese momento llega. Si se hubiera esperado unos momentos, no hubiera habido ningún problema. Sin embargo, le muestra que él ya hizo lo que tenía que hacer Samuel por no esperarse un poco más. Entonces, ahí es donde vemos la fidelidad, ¿verdad? Cuando nos queremos adelantar a la bendición, hay problema. Yo le digo algo, Dios no necesita que usted lo ayude. Él puede hacer solo las cosas. Y le digo otra cosa, las hace mejor que usted. Entonces, no ayude a Dios. Si Samuel se atrasó, pues se atrasó. Si sintió Saúl que los hombres se le iban, que le estaban desertando, pues hubiera seguido confiando en Dios. De todos modos, Dios estaba con Saúl. Y probablemente, aunque, y eso lo vamos a ver más adelante con su hijo Jonatán,
Pero en ese momento, Saúl comienza a confiar en sus fuerzas, en sus hombres, en los que estaban con él, y no en la promesa de victoria que Dios le había dado a través de Samuel. Versículo 10. Entonces, dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Las excusas, ¿verdad? Las familias de ustedes le llaman manipulación, que a veces hacemos las cosas porque no salen como nosotros queremos y las hacemos como nosotros creemos que son y no son así. Y decimos que hicimos tal cosa porque no me dieron lo que yo quería, porque prefirieron a mi hermano. Entonces yo lo que hice fue irme a tomar y con eso solucioné el problema. Y porque, o sea, siempre tuvo alguien la culpa, ¿verdad? No sé si a usted alguna vez le ha tocado hacer verle a su familia que tuvieron la culpa por lo que usted hizo. Como no venías, le dijo Saúl, ¿verdad? A Samuel, entonces yo me tuve que adelantar a hacer el holocausto que te toca hacer a ti, porque los hombres ya se me estaban dispersando y yo no quería empezar la guerra sin el favor de Dios. Entonces, dice al final, miren lo que dice al final del versículo 12, a mí me causa risa. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Ah, tan chulo él, ¿verdad? Él se esforzó. Él, qué buen hombre, ¿va? Qué buen rey. Hizo un esfuerzo adicional. Yo busqué la solución, está tratando de decir a Samuel, porque tú no venías. ¿Qué le dice ahora Samuel en el versículo 13? Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Dios, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Miren lo que le dice Samuel, que como profeta de Dios sabía lo que Dios iba a hacer. Le iba a dar la victoria a Saúl en esta guerra y lo iba a proclamar un rey para siempre. O sea, no iba a poner otro, nunca. Hasta que se muriera Saúl, por supuesto, ¿verdad? Donde le iba a dejar su reinado seguramente a Jonatán. Entonces, Samuel le dice eso, que probablemente Dios le hubiera otorgado el reinado de Israel para siempre, ¿verdad? Pero ahora no, claramente le dice Samuel que no, porque actuó como locamente. ¿Usted sabe qué es actuar locamente? Hacer cosas a la ligera, apresurados, equivocados, adelantados, antes de tiempo. Póngale usted el nombre ahí como quiera. Entonces Samuel le dice eso a Saúl y ahí vemos la foto de la respuesta de Samuel a Saúl, donde con el dedo le está diciendo lo que hizo y los resultados de lo que hizo. Versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Dios se ha buscado un varón conforme
a su corazón. ¿Qué le está diciendo Samuel ahí? Que dice que ya no va a durar mucho como rey, que Dios ya ha buscado a otro que sí piense como Dios, que sí haga la voluntad de Dios, que sí sea obediente a Dios antes que a él mismo. Eso es lo que le está diciendo, yo se lo estoy parafraseando aquí para que nos quede más claro en nuestro corazón. Mi hermano, a Dios no le cuesta, si usted no está haciendo bien las cosas, quitarlo a usted y poner a otro. Y eso es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Entonces, no nos arriesguemos, que Dios nos quite de lo que nos gusta, de lo que tenemos, de los que Él mismo nos ha dado y ponga otro. Mejor no nos arriesguemos. Puede ser familia, puede ser empleo, puede ser profesión, no sé. Pero lo que usted tenga es suyo, porque Dios se lo dio, pero cuídelo. Entonces dice, al cual Dios ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Dios te mandó. Tremendo, hermano. Ya le está anunciando Samuel a Saúl que lo va a quitar, que va a poner otro mejor que él. Entonces, aquí es algo tremendo lo que nosotros podemos hacer, provocar por nuestra desobediencia a la voluntad de Dios, ¿verdad? Miremos ahora, dentro de la misericordia de Dios, cómo Dios ama a su pueblo, cómo Dios ama a tu familia y surge alguien para ayudar a hacer lo que tú no hiciste bien. Dios siempre lo va a hacer. Y aquí viene la ayuda de Jonatán, hijo de Saúl. Él está, como leímos anteriormente, él está en otro lado, pero junto con Saúl, pero en otro lado, atacando siempre a los filisteos. Saúl estaba con 2,000 hombres, leímos en 1 Samuel 13:2, ¿verdad? ¿Dónde estaba Saúl? En Micmas. ¿Y dónde estaba Jonatán? En Gabaa de Benjamín. Estaba ahí con 1,000 hombres y Saúl estaba con 2,000. Entonces los dos estaban en la misma guerra, en el mismo ataque, solo que Saúl se equivocó. Jonatán no. Miremos cómo ayuda Jonatán a Saúl. Y vamos a ver algo muy importante, como es algo que a veces nosotros no buscamos, que es las señales de Dios. Y las señales de Dios vienen cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia, cuando tú ayunas. Ahí es donde podemos ver las señales de Dios, pero a veces no las buscamos, sino que nos guiamos por nuestras propias señales y es cuando nos va mal. Veamos lo que dice 1 Samuel 14, del 1 al 6. Dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Miren lo que comienza a pasar, hermanos, cuando su familia ve que usted no hace las cosas bien. ¿Qué comienza a perder usted? ¿Confianza? Comienza a perder autoridad, ¿verdad? Ya no cree en usted. Ya su familia comienza a hacer las cosas por otro lado porque usted no está en sintonía con Dios. Cuando no estamos en sintonía con Dios, mis hermanos, yo se los voy a decir, se nota. ¿Sí?
Se nota por la forma en que hablamos, por las cosas que hacemos, por la manera como nos comportamos con los demás. Se nota. Entonces, esto fue lo que pasó con Saúl. Y aquí es donde Jonatán, fiel también al pueblo de Israel, comenzó a actuar por su lado por los errores que vio en su papá, en Saúl, que se desconectó de Dios. Miremos lo que dice el versículo 6 ahora. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Cuando hablan de incircuncisos aquí, que también David los trata de esa manera, están hablando de los enemigos, o sea, en este caso de los filisteos. Quizá haga algo Dios por nosotros, pues no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. Mire qué diferente habla Jonatán. Jonatán está poniendo su confianza en Dios y reconoce que con un ejército grande o con un ejército escaso, Dios le puede dar la victoria. Dice: y su paje de armas le respondió. Aquí vemos algo importante, que es la confianza que podemos infundir nosotros por nuestra obediencia en los demás hacia nosotros. El paje le responde: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Mire, el paje no tiene ninguna duda de que Jonatán es acertado y él lo va a seguir. Y le dice: todo lo que tú digas, para mí está bueno. Ahí estoy contigo. Qué precioso cuando podemos recibir respuestas así de nuestra familia, de las personas que dirigimos, los que están en un centro de estudios donde nosotros somos los maestros, en fin, donde Dios nos ponga a dirigir. Qué precioso es que Dios le muestre a los demás que lo que nosotros decimos está bueno. ¿No le parece? Versículo 8. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas, si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Dios los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Miren qué maravilloso. Perdón. Qué maravilloso lo que Jonatán le está mostrando aquí a su paje. Y es las señales de Dios. Él está confiando que si hay una actitud de los filisteos, ellos van a hacer tal cosa. Se van a quedar quietos si ellos dicen que van a llegar ahí. Y si le dice que lleguen, es señal de que ellos tienen que subir y pelear y van a ganar. Porque ya confirmó anteriormente con su boca que tengan muchos o pocos soldados, Dios les va a dar la victoria. Entonces, miremos lo que pasa. Versículo 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Dios los ha entregado en manos de Israel. Obedeció aquí Jonatán las órdenes de Dios, que le pidió una señal. Mis hermanos, nosotros podemos decirle a Dios, podemos pedirle a Dios en oración, por supuesto, una señal
para que Él nos muestre qué hacer. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Y si le pedimos consejo a Dios para que Él nos muestre qué hacer, y hacemos, por supuesto, lo que Él nos dice, tenemos victoria. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Aquí hay una medida, una cantidad de espacio, pero lo que es más importante aquí no es el tamaño del territorio, sino que fue lo que dice que hizo Dios con Jonatán y su paje. Una matanza. ¿Contra quién? Contra los filisteos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo cómo Jonatán sí es de ayuda para su papá, que se equivocó, y por supuesto, para el pueblo de Dios, o sea, para Israel. Entonces, miremos ahora cómo Jonatán es victorioso por obediencia y entrega a Dios para el pueblo de Israel. Aquí vemos muchos hombres peleando entre ellos, matándose entre ellos, sin acercarse a los que están del otro lado, solo viendo, porque son menos. Vamos a leer lo que pasó aquí en Primera de Samuel, capítulo 14, y vamos a leer el versículo 18 al 21. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Todo esto lo estaba viendo Saúl y estaba pasando adentro del ejército de los filisteos. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Mire, hermano, Dios hace lo imposible. Aquí da lugar a pensar que algunos israelitas se habían vuelto del lado de los filisteos por los errores, por las malas direcciones de Saúl. Pero en este momento, a través de la intervención de Jonatán, de la confianza que él tuvo en Dios y hizo la voluntad de Dios, no la de él, aquí los corazones de los hombres volvieron a su pueblo. O sea, porque claramente nos dijo la palabra, los mismos israelitas que se habían ido al campamento de los filisteos volvieron y se unieron a Saúl y al pueblo de Israel. Mi hermano, su familia se volvió en contra de usted porque usted se volvió agresivo, irresponsable, que solo pensaba en usted, egoísta. Saúl tiene una actitud egoísta, donde él hizo no lo que Dios le dijo que hiciera, sino que lo que él pensó que era lo correcto. Entonces perdió la confianza de su pueblo
y la de su propio Hijo. Podemos llegar a perder la confianza de nuestra familia, ¿verdad? Ustedes lo saben. ¿Por qué? Porque nuestra forma de pensar, porque nuestra forma de actuar es contraria a la voluntad de Dios. Y cuando somos contrarios a la voluntad de Dios, perdemos mucho, mis hermanos. Leamos lo que dice el versículo 23. Así salvó Dios a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Aquí estamos viendo un lugar más retirado, más lejos, y aquí cabe pensar que tal vez los filisteos trataron de huir, pero en toda la extensión, por lo que anteriormente dice, donde dice que así salvó Dios a Israel aquel día, quiere decir que en ese lugar y lejos de ese lugar solo se oía de la victoria del pueblo de Israel por intervención, como siempre, de Dios. Entonces, mis jovencitos, mis hermanos preciosos, la victoria la tiene Dios para usted, pero la decisión de recibirla no es de Dios. Él te la da, pero es tuya. La decisión es tuya. Que Dios les bendiga y que estos ejemplos de la vida de estos hombres nos sirvan para hacer la voluntad de Dios y desechar la nuestra. Feliz y bendecida noche.